Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de las identidades trigonométricas de los ángulos múltiples y las identidades trigonométricas de transformación. Del primer punto expondremos las identidades trigonométricas del ángulo o arco doble y sus auxiliares. Y del segundo punto haremos el desarrollo de las relaciones de suma o diferencia producto y viceversa. Al igual que en las identidades anteriores, estas identidades que estudiaremos son importantes porque permiten la simplificación de expresiones trigonométricas, también intervienen en la resolución de ecuaciones trigonométricas, en la resolución de los triángulos sobre cuángulos y en el estudio de las funciones trigonométricas directas e inversas. Veamos a continuación las diapositivas del tema. En primer lugar, las identidades trigonométricas del ángulo doble. Aquí vamos a estudiar el seno, el coseno y la tangente del ángulo doble. Bien, así tenemos entonces, en el caso del seno del ángulo doble, tenemos entonces la siguiente expresión. ¿A qué es igual el seno del doble de un ángulo? Entonces, el seno del doble de un ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno de dicho ángulo. Ahí está. El seno del doble de un ángulo es igual 2 veces el seno del ángulo por el coseno de dicho ángulo. Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación, un par de ejercicios que nos permitan ver cómo se utiliza, cómo se emplea la relación. Bueno, en el primer ejercicio vamos entonces a simplificar la siguiente expresión. Nos dice, simplifique la expresión A igual, 2 veces el seno al cuadrado de X entre el seno de 2X. Eso es. Entonces, en la resolución vamos entonces a plantear lo siguiente. Resolución. Entonces, la expresión A va a ser igual a lo siguiente. Fíjense, aquí aparece el seno de 2X, cuyo equivalente es 2 seno X coseno X. Entonces será 2 seno al cuadrado de X entre seno 2X. Eso es 2 seno X por coseno X. Muy bien. 2 con 2 se simplifica. Un seno en el numerador y un seno en el numerador se simplifica. Entonces la expresión A va a ser igual seno de X entre coseno de X. Eso viene a ser tangente de X. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, un primer ejercicio que nos hace ver entonces que aplicar la relación del seno del doble de un ángulo nos puede entonces llevar a simplificar una expresión. Veamos esto. Vamos también ahora a reducir la siguiente expresión. Reduzca la expresión, en este caso n igual 4 veces seno de X por coseno de X y por coseno de 2X. Muy bien. Pongamos acá entonces resolución. Resolución. Muy bien. Entonces la expresión n es igual. Fíjense que aquí aparece algo, ya algo conocido. Ahí está, ¿ve? Y con un 2 adelante forma el seno del doble de ese ángulo. Entonces este 4 lo vamos a poner 2 por seno de X por coseno de X por el coseno de 2X. Muy bien.
¿Qué cosa es 2 veces seno de x por coseno de x? Eso es el seno de 2x. Muy bien. Entonces la expresión n va a ser igual 2 veces el seno de 2x por el coseno de 2x. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, cuando se tenga 2 veces el seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo, no te olvides que eso viene a ser el seno del doble de ese ángulo. Entonces, esta expresión de aquí, entonces será pues el seno del doble de 2x. Y es así entonces que por lo tanto la expresión n entonces reducido será el seno de 4x. Eso es, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos un par de ejercicios que nos hace ver el manejo de dicha regla. Muy bien. Vamos ahora sí a borrar para poder también hacer ejercicios para la otra relación matemática. A ver, vamos a ver entonces ahora el coseno del doble de un ángulo. ¿A qué es igual el coseno del doble de un ángulo? Entonces eso va a ser igual a lo siguiente. Eso es, muy bien. Entonces, en este caso, el coseno del doble de un ángulo va a ser igual al coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Así es, eso es. Veamos también un par de ejercicios. Vamos aquí a tener en cuenta lo siguiente. Dice así este ejercicio. Calcule el valor aproximado de la siguiente expresión. De la expresión entonces igual, coseno al cuadrado de 4 grados menos el coseno al cuadrado de 86 grados. Vamos entonces a calcular el valor aproximado de esta expresión. Ponemos entonces aquí al pie resolución. Eso es. Muy bien. Entonces, vamos aquí a plantear lo siguiente. Vamos entonces a partir de esto. Recuerde que el coseno de 86 grados se puede expresar como la corrazón del coseno, el seno y complemento de 86 grados, 4 grados. Y de allí entonces el coseno al cuadrado de 86 grados va a ser igual entonces al seno al cuadrado de 4 grados. Muy bien. Ahora sí, reemplacemos en la expresión e. Entonces la expresión e va a ser igual al coseno al cuadrado de 4 grados menos el seno al cuadrado de 4 grados. Y ahora sí lo relacionamos con la segunda relación que estamos estudiando. Cuando tengamos el coseno al cuadrado de un ángulo menos el seno al cuadrado del mismo ángulo, ¿a qué es igual eso? Eso es igual al coseno del doble de este ángulo. Es decir, entonces, el coseno del doble de 4 grados. Muy bien. De acá, entonces, la expresión e va a ser igual al coseno de 8 grados. ¿Y cuál es el valor del coseno de 8 grados? Esto lo estudiamos en la parte de lo que es los triángulos rectángulos obtenidos por una suma o diferencia de ángulos conocidos. Así tenemos entonces que 8 grados se puede entonces expresar como 45 grados
menos 37 grados, ¿no? Y este triángulo rectángulo, ¿por qué se caracteriza? Porque sus lados están en relación de 1, 7 y 5 raíz de 2. Eso es, multiplicando por una constante, 1K, 7K y raíz y 5 raíz de 2 veces K de manera general. Entonces, el coseno de 8 grados va a ser igual entonces, aquí diremos, ¿a qué va a ser igual? Al cateto, en este caso adyacente, 7K sobre la hipotenusa 5 raíz de 2 veces K. Se cancela el K y nos va quedando entonces lo siguiente. Coseno de 8 grados igual, racionalizando por raíz de 2 al numerador y por raíz de 2 al denominador será 7 raíz de 2 sobre 10. 7 raíz de 2 sobre 10. Entonces, por lo tanto, diremos que el valor de E aproximadamente es 7 raíz de 2 sobre 10. Fíjense chicos, ¿por qué dice la palabra aproximado? Porque se está usando, allí se usa las razones de 37, que es un valor aproximado. Muy bien. Pasemos ahora al ejercicio 2. Vamos a ver un segundo ejercicio que nos dice lo siguiente. Reduzca la siguiente expresión. Reduzca la siguiente expresión. ¿Qué es lo que vamos a reducir? La expresión siguiente. Esta expresión, coseno al cubo de x por seno de x menos seno al cubo de x por, en este caso, coseno de x. Entonces pasamos acá, resolución. Eso es. Muy bien. Entonces la expresión E va a ser igual a lo siguiente. Entre estos dos términos, factorizamos coseno de x y seno de x. Eso es. Y queda en paréntesis coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Muy bien. Allí entonces vamos reconociendo ya algunas expresiones conocidas. Por ejemplo, acá aparece seno por coseno y eso lo tenemos por acá. ¿Ve? Entonces, con un 2 formaría el seno del doble, ¿sí o no? Entonces, acá conviene que esté un 2 y aquí a este lado también por 2 para que no se altere nuestra relación inicial. Muy bien, entonces diremos, esto viene a ser el seno de 2x, eso es. Y esta expresión de acá viene a ser el coseno de 2x. Muy bien, entonces quedaría así. 2 veces c igual al seno de 2x por el coseno de 2x. Muy bien. Vamos entonces acá a multiplicar por 2 y a este lado también por 2. Entonces sería 4 veces la expresión E igual y aquí formamos el seno del doble de 2x. Recuerden que 2 veces el seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo, eso forma el seno del doble de ese ángulo, es decir, seno de 4x. Pasa este 4 a dividir y por lo tanto diremos que la expresión reducida es 1/4 del seno de 4 veces x. ¿Ya? Muy bien. Allí tenemos entonces la expresión reducida, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver la pregunta siguiente, o vamos a ver la otra relación que nos falta. Para la tangente, pues, ¿no? ¿A qué es igual la tangente del doble de un ángulo, ¿no? La tangente del doble de un ángulo. ¿Qué dice la relación matemática? La relación matemática dice lo siguiente. Vamos aquí entonces a dejar un espacio en blanco para poder hacer uso de eso. Entonces vamos a decir lo siguiente.
Vamos entonces a tener. ¿Qué cosa es la tangente del doble de un ángulo? A ver, ¿recuerdan los chicos esa relación? A ver, recuerden. ¿A qué es igual la tangente del doble de un ángulo? Es 2 veces la tangente del ángulo entre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. Así es, así es. Vamos a resolver este ejercicio ahora. Vamos a ver también un ejercicio que nos ilustre cómo debemos algunas veces acomodar las cosas para llegar a identificar o a formar la relación conocida. Así es. Entonces diremos así. Vamos a tener así. Allí, de la expresión e igual, tangente al cuadrado de 2x, eso es, menos tangente de 2x, menos tangente de 2x, menos 1, ¿no? Sí se conoce que la tangente al cuadrado de x menos la tangente de x menos 1, esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, en la resolución vamos entonces a señalar lo siguiente. Observen ustedes que aquí está una relación de la tangente de x, ¿no? Y aquí aparece tangente 2x. Entonces, la tangente 2x dice que tiene este desarrollo de acá. Este es el desarrollo de la tangente de 2x. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder, en este caso, relacionar esta información de aquí con esta de aquí? Entonces, algunas veces con cuidado hay que acomodar las cosas para poder ya asociar con una regla matemática. Por ejemplo, acá voy a decir así, menos tangente de x igual, este pasa para allá que sería 1, este pasa para allá que sería tangente al cuadrado de x, ¿no? Muy bien, ahora aquí esto pasa a dividir y entonces tendríamos así. ¿Por qué esto pasa a dividir? Para formar esta parte de acá, mira, ¿ve? Y ya también con esto que se va formando un poco, ¿ve? Entonces dices tú, menos tangente de x, sobre 1 menos tangente al cuadrado de x, eso es igual a 1. Eso es. Entonces ahora nosotros vamos a tener lo siguiente. Como queremos que se forme esta parte para identificar ahí la tangente del doble, entonces multiplico por menos 2 a ambos lados. Entonces sería 2 tangente de x, 2 tangente de x entre 1 menos tangente al cuadrado de x, eso es igual a menos 2. A menos 2, ¿no es cierto? Muy bien. Y esta expresión que hemos formado aquí, eso es la tangente ¿de quién? De 2x, claro que sí. Tangente de 2x, eso es igual a menos 2. Y eso lo voy a reemplazar aquí en la expresión e. Reemplazando en e. Reemplazamos en la expresión e. Entonces, dicha expresión e va a ser igual a menos 2 al cuadrado menos 2 y esto menos 1. Entonces, la expresión es igual a 4 más 2 menos 1. Por lo tanto, la expresión e va a ser igual 4 más 2, 6, menos 1, 5. Eso es menos 1, 5. Ahí está entonces ya la respuesta a este ejercicio donde vemos que algunas veces hay que acomodar para llegar a formar una expresión también. Es muy importante tener en cuenta este criterio. Hay veces
adecuadamente, mover las expresiones o acomodar las expresiones y de allí formar una expresión conocida. Y la que permitirá lógicamente ya dar respuesta a la pregunta que nos hace. Muy bien. Hasta ahí entonces el seno, el coseno y la tangente del ángulo doble, ¿no? Eso es, muy bien. Vamos a pasar ahora enseguida a ver lo siguiente. La segunda relación, la que se refiere al coseno del doble de un ángulo, esa relación de allí va a tener dos variantes. Eso es porque este coseno cuadrado de x, se puede escribir como 1 menos seno cuadrado de x, esto de acá, 1 menos seno cuadrado de x. Y entonces coseno de 2x sería 1 menos 2 seno cuadrado de x. Así es, así es. Eso es, así es. Entonces, ese sería entonces algo que de allí también se puede deducir. El coseno de 2x es 1 menos 2 seno cuadrado de x. Claro, 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado, 1 menos 2 seno cuadrados de x. Así también, si seno cuadrado de x lo reemplazamos por 1 menos coseno cuadrado, tendremos esto entonces, 2 coseno cuadrado de x menos 1, ¿no? A partir justamente de estas dos últimas relaciones, vamos a obtener una expresión que se conoce como identidades de degradación, ¿no? Si esto pasamos a este miembro y este al otro miembro, obtenemos esta expresión. 2 seno cuadrado de un ángulo, 1 menos el coseno del doble de ese ángulo. Así es. Y de la otra expresión, si nosotros este menos 1 lo pasamos para allá más 1, 2 coseno cuadrado de x será 1 más el coseno de 2x. Eso es, muy bien. Estas relaciones se llaman entonces identidades de degradación. Eso es, identidades de degradación. ¿Son importantes relaciones? Lógico, sí, muy importantes, ¿no? Vamos a ver un ejercicio que me haga ver entonces la importancia, ¿no? Básicamente en la simplificación, ¿no? Y de expresiones trigonométricas, como la que vamos a ver a continuación. Dice acá, simplifique o reduzca, también puede decir, simplifique la siguiente expresión. Simplifique la expresión, dos puntos, ¿no? A igual, vamos a simplificar esta expresión, 1 más el seno de 2x menos el coseno de 2x, ¿de acuerdo? Y en el denominador vamos a tener 1 más el seno de 2x y eso más el coseno de 2x, eso es. Entonces vamos a ver aquí en la resolución lo siguiente. Muchas veces ya hemos dicho que hay que acomodar las expresiones, hay que agruparlas algunas veces convenientemente para identificar una de las relaciones que tenemos en el cuadro. Fíjense ustedes que aquí dice 1 menos coseno de 2x y aquí lo tenemos, ¿ve? 1 menos coseno de 2x. Conviene entonces agrupar estos dos. 1 menos el coseno de 2x más el seno de 2x. Muy bien. Así también, 1 más coseno de 2x. 1 más coseno de 2x es, entonces, vamos primero acomodando, 1 más coseno de 2x más el seno de 2x. Muy bien. Entonces la expresión A va a ser igual a lo siguiente. ¿Qué cosa es 1 menos coseno de 2x? 1 menos coseno de 2x es
2 seno cuadrado de x, 2 seno al cuadrado de x, más. ¿Y qué es el seno de 2x? Como aquí está quedando en términos de x, a él también hay que pasarlo en términos de x para que se pueda relacionar con este. Entonces vamos por acá y diremos así. El seno de 2x es 2 seno x coseno x, correcto. 2 seno de un ángulo x por el coseno del ángulo x. Sobre, ¿qué cosa es 1 más coseno de 2x? Es 2 coseno al cuadrado de x más 2 veces seno de x coseno de x. Muy bien. La expresión A es igual. Entre estos dos factorizo 2 seno de x. Paréntesis, seno de x más coseno de x. Sobre. Entre los dos, 2 veces coseno de x y en paréntesis, coseno de x más seno de x. Muy bien. 2 con 2 se cancela. Seno de x más coseno de x se cancela. Y entonces el valor de A va a ser igual. Seno de x entre coseno de x es tangente de x. Muy bien. Eso es. Entonces, esta es entonces la respuesta entonces a la simplificación que nos pedía. La expresión simplificada es entonces, por lo tanto, A igual tangente de x, ¿no? Entonces, de esta manera, la expresión nos permite entonces reducir, simplificar una expresión, ¿ya? Muy bien, vamos ahora entonces, enseguida, ya a dejar limpia la diapositiva para dar paso a una siguiente relación. La relación que vamos a ver a continuación es una relación que nos va entonces a permitir expresar cualquier razón trigonométrica del doble de un ángulo en términos de la tangente del ángulo, ¿ya? Y eso sale de hacer lo siguiente. Considerar a 2x como un ángulo agudo. Considerar a 2x como un ángulo agudo. Es una forma práctica, ¿ya? Entonces, vamos a deducir entonces lo que se conoce como el triángulo rectángulo del ángulo doble. Ese triángulo rectángulo del ángulo doble, entonces nos dice lo siguiente. Nos dice, si tú consideras a 2x como un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, eso es, entonces vamos ahora a aplicar aquí lo que es la tangente de un ángulo agudo en el triángulo rectángulo. ¿Qué es la tangente? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? 2 tangente de x. ¿Quién es el cateto adyacente? 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Quién es la hipotenusa? 1 más tangente al cuadrado de x. Así es. Muy bien. Ahora entonces vamos nosotros a plantear lo siguiente. A partir de este triángulo rectángulo del ángulo doble, se pueden obtener las razones trigonométricas del doble de un ángulo en términos de la tangente del ángulo, ¿no? Las dos razones que mayormente debes tener en cuenta son el seno de 2x, que sería en términos de la tangente, ¿qué sería? Sería cateto opuesto 2 tangente de x entre la hipotenusa 1 más tangente al cuadrado de x. Y la otra relación es coseno de 2x igual cateto adyacente 1 menos tangente al cuadrado de x sobre 1 más tangente al cuadrado de x. Eso es, muy bien. Entonces, ahora eso tenemos que tener presente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos nosotros a plantear entonces lo siguiente.
Vamos entonces a dejar limpia la diapositiva para pasar a ver las identidades auxiliares del ángulo doble. Vamos a ver entonces las identidades auxiliares del ángulo doble. Eso es, ahí está. Tenemos entonces también acá una serie de relaciones que nos van a permitir también, en algunos casos, simplificar expresiones, ¿no? Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. En primer lugar, tenemos esto, la tangente de un ángulo más la cotangente del mismo ángulo. ¿Qué es eso? 2 veces la cosecante del doble de ese ángulo. Eso es. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sale esa relación? Sale de hacer lo siguiente, miren, rápidamente. Vamos aquí a hacer una demostración rápida. Tangente de X más cotangente de X. Vamos a pasar a senos y cosenos. Seno de X sobre coseno de X más coseno de X sobre seno de X. Mínimo común múltiplo, seno de X por coseno de X. Multiplicando en aspa, seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X. Bueno, esta es identidad trigonométrica 1 sobre seno de X por coseno de X. Bueno, esto está, mira, cerca de algo conocido, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de que el seno de 2x es 2 seno x coseno x, ¿sí o no? Este está cerca. ¿Qué le falta? Un 2, ¿no? Multiplícale por 2 y acá también para que no se altere por 2. Entonces queda 2 veces y queda 2 seno coseno. Eso es seno de 2x, ¿no es cierto? 2x. ¿Y qué cosa es 2 entre seno de 2x? 2 veces la cosecante de 2x. Eso es, eso es. Entonces, allí tenemos 2 veces la cosecante de 2x. Muy bien. Eso es. Muy bien. Entonces, esa es una forma de mostrar de cómo es que se van deduciendo las identidades trigonométricas, entonces, auxiliares. Fíjate que son relaciones las cuales va a hacer uso de las fundamentales o de las primeras relaciones que hemos estudiado. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos entonces un grupo de identidades. Vamos a poner las más relevantes, las más de uso mayor, ¿no? Eso es. Bien, vamos a ver entonces a continuación la otra relación, que es entonces la siguiente. La cotangente menos la tangente. ¿Qué cosa es eso? 2 veces la cotangente del doble, así es. Tenemos también seno cuarta más coseno cuarta, 3 cuartos más 1 cuarto del coseno de 4x, y seno a la sexta más coseno a la sexta, 5 octavos más 3 octavos del coseno de 4 veces el ángulo que está aquí, ¿no? El cuádruplo del ángulo de aquí. Muy bien, muy bien. También tenemos estas dos que también son importantes tenerla presente, sobre todo de regreso. Eso es. La cosecante menos la cotangente es la tangente de la mitad de este ángulo. La cosecante más la cotangente es la cotangente de la mitad de este ángulo. ¿Ya? Algunas veces eso se aplica, como vamos a ver a continuación en esta pregunta, en este ejercicio que vino, pues, pregunta en examen de admisión. Vamos a ver este ejercicio. Dice, la figura representa, dice, la figura representa la parte de un puente peatonal. Ahí está, ¿ve? Un puente peatonal, ¿no? Eso es, ¿no? Bien, a partir de la información de la figura, esta longitud es 20 pies, este ángulo 62 grados y este ángulo de acá 13 grados, ¿no? Se desea saber la distancia que recorre una persona para caminar desde el punto C hasta el punto A. Desde el punto C hasta el punto A. Este es el recorrido que hace para llegar hasta acá.
Muy bien. Entonces, desde el punto C hasta el punto A, pasando por B. Sería entonces AB más BC. Muy bien. Eso es. Resolución, entonces. Resolución. Entonces, se pide AB más BC. AB más BC. Eso es. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos eso que se nos pide? De la siguiente manera. Vamos entonces aquí a darnos cuenta de lo siguiente. Mire, aquí hay un ángulo que es conocido, 75 grados. 13 más 62, 75 grados. Muy bien. Y este ángulo sería 15 grados, ¿no es cierto? Y eso es lo que aparece por acá también. Ah, bueno, parece que por allí está muy bien señalar este ángulo. Y si él es 15 y él es 13, él es 28. 28 no está, pero más bien está a la mitad de 28, que es 14. Wow, pues entonces por ahí que se utilice también este ángulo. Eso es, muy bien. Y acá tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos un lado y tenemos los ángulos agudos. 62 acá y 28 acá. Yo creo que la mayoría aquí al trabajar en este triángulo rectángulo, entonces diría, ¿no? 7 es 28 y este es 20, puedo expresar esta longitud de aquí en términos de 20 y 28. Eso es muy importante por ahí entonces. Se pide AB más BC, no se olviden, es lo pedido. Y ahora tenemos que este ángulo es 15 grados y este ángulo acá es 28 grados, ¿no? A este vértice le vamos a llamar D, o este punto D. Muy bien. En este triángulo rectángulo de aquí entonces, triángulo rectángulo DBC, en este. Ya está. ¿Qué sucede allí? BC, ¿quién es? 20 por la cosecante de 28 grados. Así es. Hipotenusa entre opuesto, cosecante de 28 grados. ¿Y quién es BD? BD, ¿quién es BD? BD, este. ¿Cuánto es? 20 cotangente de 28. Muy bien. Entonces, en este triángulo rectángulo ADC, en ese triángulo rectángulo, AD es igual entonces a 20 por la cotangente de 15 grados. Eso es, eso es. Y AB será entonces igual a la diferencia, pues, ¿no? 20 cotangente de 15 grados menos, en este caso, 20 cotangente 28 grados. Ahora, tú quieres es AB más BC. Ahí está. Tú quieres entonces AB más BC. AB más BC, ¿a qué va a ser igual? Entre los tres términos, él y él, ¿no? Factorizamos 20 y agrupamos de manera conveniente así. Cosecante 28 grados primero, después menos cotangente de 28 grados y después más cotangente de 15 grados. ¿Y por qué así lo factorizamos? Porque, o así, perdón, lo acomodamos, porque aquí se va a formar algo conocido, miren. ¿Qué es la cosecante de 28 menos la cotangente de 28? Ah, la cosecante de un ángulo menos la cotangente del mismo ángulo, eso es la tangente de la mitad de ese ángulo. Ah, entonces será eso la tangente de 14 grados. Y esta cotangente de 15 lo expreso por corrazón trigonométrica, la tangente 75. Y de ahí entonces AB más BC será 20. Y esto utilizo la parte de lo que son los compuestos, identidades auxiliares de los compuestos. ¿Qué es la tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo? Es seno de la suma, 75 más 14, 89, entre el producto de los cosenos de esos ángulos. Ah, pero profesor, acá no aparece coseno de 75. Ah, para llegar a una de las claves, se cambia ese coseno de 75 grados, se cambia por seno de 15 grados. Y ahí sí habría la clave de la letra A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Vamos ahora enseguida a pasar a ver ya entonces las identidades trigonométricas de transformación. Eso es, pasemos identidades trigonométricas de transformación. Muy bien, aquí vamos a tener entonces dos casos, ¿no? La que sea de suma o diferencia producto y la otra es de producto a suma o diferencia. En el primer caso, cuando es de suma o diferencia producto, tenemos cuatro casos. Seno más seno, que es 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Cuando es seno menos seno, eso es 2 veces coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Y cuando se tenga coseno más coseno, es coseno de 2 veces, ¿no? 2 veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Y cuando tengamos coseno menos seno, eso es menos 2 veces el seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Muy bien. Pasamos ahora de producto a suma o diferencia. Ahí tenemos tres. 2 seno, coseno, 2 coseno, coseno y 2 seno, seno. ¿Qué dice 2 seno, coseno? Seno de la suma más seno de la diferencia. Ojo acá, la diferencia es el ángulo que acompaña al seno menos el ángulo que acompaña al coseno, así es. Eso es. Y 2 coseno, coseno es coseno de la suma más coseno de la diferencia. Así es, así es. Y cuando es 2 seno, seno, coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. Eso es. Veamos también un par de ejercicios, un par de preguntas que se vea el manejo. Dijimos en la parte inicial de para qué es necesario aprender estas reglas, dijimos que permitía simplificar, también permitía resolver ciertas ecuaciones, ¿no? Justamente vamos a ver aquí resolver esta ecuación, pero obviamente lo vamos a preguntar no directamente como resolver una ecuación, sino vamos a decir, calcule el menor valor de x positivo. Vamos a preguntar así entonces, calcule el menor valor de x positivo. El menor valor de x positivo en la siguiente expresión, en la siguiente igualdad. O también, si quieres, ecuación, ¿no? Porque cuando hay una igualdad y hay una variable, se puede hablar de ecuación, pero en este caso de tipo trigonométrico. Tenemos así, seno de 5x más seno de x entre coseno de 5x más coseno de x es igual a raíz de 3. Eso es. Muy bien. Entonces, vamos a decir acá en la resolución lo siguiente. Vamos a poner entonces la resolución. Entonces sería así. Así. Seno de 5x más seno de x, 2 veces el seno de la semisuma. 5x más x sería 6x entre 2, 3x, por el coseno de la semidiferencia. 5x menos x, 4x entre 2, 2x. Análogamente, coseno de 5x más coseno de x. ¿Qué es, chicos? Fíjense en la tabla, en la relación, 2 veces el coseno de la semisuma, coseno de 3x, por el coseno de la semidiferencia, coseno de 2x, igual raíz de 3. El 2 con el 2 se simplifica, el coseno de 2x con el coseno de x se simplifica y queda tangente de 3x igual raíz de 3. Muy bien. De ahí entonces vamos a ver qué valores que cumple aquí. Preguntamos,
la tangente de quién vale raíz de 3. Entonces tenemos que recordar los dos primeros valores serían 60 grados, el que esté en el primer cuadrante, y 240 grados, el que esté en el tercer cuadrante. Y así podemos ir sumando vueltas a cada uno de ellos y vamos obteniendo más valores. X igual entonces, multiplicamos todo por un tercio, 20 grados, 80 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, de aquí, ¿quién sería entonces el menor valor? Lógicamente, 20 grados. Por lo tanto, entonces, menor valor igual a 20 grados, ¿no? Menor valor de X, positivo, claro que sí, positivo igual a 20 grados, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la respuesta a esta pregunta que nos han planteado allí, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a un segundo ejercicio, Vamos a ver a continuación un segundo ejercicio. Vamos a ver. Un segundo ejercicio es este de aquí. Vamos a ver. ¿Ah? Ahí está. Vamos a dejar limpio acá la diapositiva. Y vamos a ver entonces un segundo ejercicio. Muy bien. ¿Cuál es este segundo ejercicio? Dice lo siguiente. Calcule el valor. Entonces vamos viendo por acá. Nos dice, calcule el valor el valor de la siguiente expresión, de la expresión e igual 1 sobre 2 veces seno de 10 grados menos 2 veces el seno de 70 grados. Eso es. Ponemos aquí al pie entonces resolución. Vamos a pasar a resolver. E igual. Fíjense que aquí no hay algo que se pueda aplicar directamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos aquí es a dar mínimo como múltiplo. El mínimo sería 2 seno de 10 grados y vamos a efectuar la operación numerador. Pero lo vamos a ir acomodando bonito. 1 menos, y queda el producto de estos dos, ¿no? Y vamos a poner así 2 por seno de 70 grados por el seno de 10 grados. Entonces la expresión E va a ser igual. 1 menos 2 veces, y ahí tienes esto. 2 veces seno de 70 grados por seno de 10 grados. Entonces tú dices, uso la última relación. Sí, así es. Esta última relación, mira, ¿ves? 2 seno, ¿qué cosa es? Coseno de la diferencia. 70 menos 10, 60. Muy bien. Después viene menos coseno de la suma. ¿Cuánto es la suma? 80 grados, ¿no? Eso es sobre 2 veces el seno es de 10 grados. Entonces la expresión E va a ser igual a lo siguiente. Pero tú sabes que el coseno de 10 grados, ¿cuánto vale? El coseno de 10 grados es, en este caso, 1/2, no olvidemos. Entonces va a ser así, 1 menos 2 por 1/2, eso es 1. Menos más 2 veces. Este coseno de 80 grados, también ¿a qué equivale? Vayan recordando, lo pondremos en el siguiente, 2 veces seno de 10 grados. Muy bien, este menos 1 con este más 1 se cancela y queda E igual sería así. 2 veces coseno de 80 grados. Pero este coseno de 80 grados es seno de 10 grados sobre 2 veces seno de 10 grados. Por lo tanto, entonces, el valor de la expresión se cancela el 2, se cancela seno de 10 grados y eso queda 1 nada más.
Por lo tanto, entonces, el valor de la expresión pedida es igual a 1, entonces. Eso es. Muy bien. Entonces, ahí vamos ya a limpiar la diapositiva. Vamos ya a dejar limpio la diapositiva. Y vamos también, chicos, entonces ya cerrando ya el tema del día de hoy, ¿no? Y con eso vamos ya cerrando el tema de las identidades trigonométricas, ¿no? Tema muy importante en la matemática superior también para algunas de las carreras. Así es. Muy bien. Así es. Muy bien.